Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por estar presente con nosotros en esta ocasión y a los que están llegando también. Vamos a saludar mientras descansan un momento, mientras descansa también la agrupación. Vamos a saludar a algunas personas por acá. Muchas gracias. Despedimos al señor alcalde municipal también. Gracias por haber hecho acto de presencia. Ya previo a la feria hay distintas actividades que cubrir y que agradecer. Les decía que mientras se toman un descanso, nuestra agrupación vamos a enviarle saludos a quienes nos escriben. Francisco Espinosa envía saludos muy especiales a su hija Yarlet y a su esposa Rubí, de manera muy especial también a sus señores suegros. Él en Kansas City viendo esta transmisión. Agradecemos también a toda la familia San Jorge que hoy está presente con nosotros, a doña Dominga Lancerio también. Así es, ¿verdad? Ella presente en esta ocasión. Muchas gracias por hacer acto de presencia. De igual manera enviamos saludos a Roberto Solís allá en Houston. Fuertes abrazos allá a Roberto Solís. Esperamos que se encuentre muy bien visualizando nuestra transmisión en esta tarde muy especial. Imagínense ustedes, transcurren ya 18 minutos de la hora 5 de la tarde. Saludos a Andrés Espinosa Mutaz, quien nos visualiza en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, de parte de su hermano Nicolás Espinosa Mutaz. Nos solicita con este son el aguacateco. Ya vendrá también entre copa y copa para que todos puedan deleitarse en esta tarde fenomenal. Gracias a todos los que pues hacen posible también a esta actividad. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en esta ocasión, pero de manera especial también la familia de Betty y Zipa, padres, hijos, nietos y nuera, saludan a Keiner Santiago, quien radica en la Unión Americana. Le deseamos muchas bendiciones y también nos solicitan Pel Joaquín en esta ocasión. Muy bien, ya tenemos algo de repertorio. Gracias a Keiner Santiago también, siempre ha sido fiel seguidor de nuestra transmisión y sobre todo colaborador de este programa que hoy se difunde. Queremos agradecerle también a Francisco Andrés Espinosa allá en Estados Unidos, a Pastelería Imelda, quien nos ha apoyado de alguna manera y sobre todo en esta ocasión, gracias ahí a todos en esta oportunidad. Así es de que nosotros continuamos con más música de acuerdo a lo que nos solicitan en esta ocasión. Por favor, venga a estos sones. Pel Joaquín nos solicitan entre copa y copa también en esta tarde fenomenal para seguir complaciendo y seguir disfrutando a todas las personas quienes nos escriben. Muchas gracias en esta oportunidad. Continuamos con más presentación musical, siempre al estilo, ritmo y sabor de la música regional San Sebastián.
seguir disfrutando en esta ocasión. Es el programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra en primicias de feria.
Me alegra mucho verles disfrutar de este programa en esta ocasión, en este momento muy especial. Quiero agradecerle ahí a don Juan Uluán, también un fiel seguidor de nuestro programa, que el día de hoy nos acompaña por acá. De hecho, don Juan fue la persona que nos hizo favor de hacer entrega de las invitaciones a cada una de las cofradías. Muy conocido ya don Juan por acá. También nos hizo la donación de algunas bombas que se quemaron al inicio. Muchas gracias ahí, don Juanito. Y pues gracias a todos. La invitación que se les hizo a cada uno de ustedes presencialmente, de igual manera a todas las personas quienes están siguiendo nuestra transmisión, la invitación públicamente a través de la página de nuestra programación de Tujal Radio y de los sones de mi tierra ha estado siempre abierto para que todos hoy pudiesen compartir con nosotros en esta tarde muy fenomenal, una tarde muy especial. Queremos agradecerles a todas las personas quienes nos escriben a través de nuestras diferentes vías de comunicación o a través también de nuestra página oficial en Facebook. Muchas gracias a todos los que hoy están por acá y pues están visualizando nuestro programa. Así que nosotros vamos a continuar en esta ocasión. Quiero pedirles a la agrupación si nos hace favor de acompañarnos con otros dos sones. Luego a ello vendrá un breve descanso para ustedes. Así es. Muy bien. Entonces vamos a solicitarles, vamos a pedirles a ustedes, alguien en el público quiere escuchar algún son especial, pues de alguna manera, por ahí, profe Marroquín. Muy bien, vamos a pedirle ahí a los maestros Sal Negra. Vamos a saludar al profesor Francisco Marroquín, muchas gracias siempre por estar por acá con nosotros. Para complacerle, escuchamos a través de la Marimba Regional San Sebastián, Sal Negra, para complacer.
Muchas gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Gracias. Y me alegra mucho ver que se pueda disfrutar de este programa. La invitación y la actividad de hoy era específicamente para que pudiéramos compartir un momento con ustedes. Ustedes que han sido también parte de la audición del programa. Y cuando digo parte, es porque sé que detrás de cada pantalla digital, detrás de un aparato receptor, también hay mucha gente que escucha y visualiza nuestro programa. La mayoría de personas connacionales y la mayoría de personas que ven cada domingo de esta programación se encuentran en Estados Unidos, como lo hace don Carlitos Lara allá en Santa Clarita, California. O de repente se encuentran en el interior de la República de Guatemala, como lo hace don Eric Viatoro allá en la tierra de Dios, Puerto Barrios. O de repente algunos paisanos nuestros quienes se encuentran en El Salvador, en México, y así la audición estrella de nuestra programación son guatemaltecos que radican en otros lugares, pero también nos ha encantado que desde tierras lejanas como España nos escriban algunas personas que aman la música que brota del teclado moreno de la marimba. Hoy contamos con la presencia de muchas personas a quienes apreciamos mucho, porque el programa es del pueblo y para el pueblo. Por eso lleva el nombre como los sones de mi tierra. Entonces la idea era compartir con ustedes. Pero agradezco profundamente los que se han tomado la molestia de haber traído quizá algún presente. Yo me siento contento con el simple hecho de hacer acto de presencia. Ese es el mejor regalo para mí, que ustedes hoy estén con nosotros como equipo de Tujal Radio. Gracias también por compartir. En este momento quiero dejarle un espacio a Fotoestudio William Fotocolor, que también trae un presente para el programa, y pues lo voy a recibir en esta ocasión. Nos preparamos también para disfrutar de un retacito de pastel, porque es el momento apropiado en esta ocasión. Muchas gracias. Reciban muy buenas tardes cada una de los integrantes de las distintas cofradías, especialmente para nuestra distinguida representativa Rimial Tujal, en su momento alcalde municipal y su corporación, y de igual manera a los integrantes de esta magnífica marimba San Sebastián. Creo que para acá este evento lo indispensable son ustedes. Sin ustedes este evento no sería posible. Y en este espacio quisiera yo tomarme el tiempo para entregar un pequeño detalle, un pequeño regalo sencillo acá para el licenciado José Pérez Alvarado, ya que él es una de las personas representativas en difundir lo que son nuestra cultura, nuestra esencia como guatemaltecos, ¿verdad? Y lo que más nos distingue a nosotros es la marimba. Entonces, en este momento quiero entregar este pequeño reconocimiento que dice de la siguiente manera. Reconocimiento al licenciado José Pérez Alvarado, conductor y locutor del programa Sones de mi Tierra, por arribar a su 6º aniversario de programación. Su dedicación a la preservación y promoción de la marimba es verdaderamente inspiradora. Su pasión por esta rica tradición musical de nuestra querida Zacapulas y, por qué no decir, de nuestra bella Guatemala, ha sido un faro para que nuestra comunidad, recordándonos la importancia de nuestras raíces culturales. Su trabajo incansable ha permitido que la marimba siga siendo una parte viva de nuestra identidad, y su influencia ha sido sentida por generaciones, así como contribución
así como su contribución es invaluable y su espíritu seguirá inspirando a todos aquellos que aman la marimba y la cultura que nos representa. Con mucho cariño, mi persona, William Estuardo Pérez Mejía, fotógrafo de William Fotocolor Estudio Fotográfico, Zacapulas, 27 de julio del 2025. Recíbalo con mucho cariño, es muy sencillo, pero realmente considero de que comparto este sentimiento con con cada uno de los que están acá presentes, que realmente sentimos en nuestra sangre este sentimiento por nuestra cultura. Esperemos de que esto siga adelante y que siga trascendiendo más allá de las fronteras. Felicitaciones, licenciado. Muchas gracias. Siempre los reconocimientos es para el público que son ustedes. Voy a invitar a Fidel, por favor, que se acerque por acá. Fidel Reynoso, y a la Marimba Regional San Sebastián para que nos haga favor de acompañarnos con uno de los sones muy especiales, uno de los sones muy agradables que hace muchos años don Lalo Tzul se inspiró y le compuso este son a la mujer más amada de su vida, a su distinguida esposa. Y con esto nosotros vamos a distribuir ahí, vamos a encender la vela de los 6 años, apagar la vela, que también agradecemos a la pastelería Imelda, ubicado en Río Blanco, por habernos donado también algunos pasteles, regalado algunos pasteles en esta ocasión para compartir con ustedes en esta ocasión. Pero voy a pedirle a la agrupación que nos acompañe con Mi Linda María, por favor. Este son es uno de los más tradicionales y agradables. Mientras pues encendemos ahí la vela, la apagamos, y mientras se va a distribuir el pastel, yo me quedo complaciendo por allá y ustedes toman un breve descanso. Yo me quedo poniendo música para nuestra audiencia y para seguir complaciendo a toda nuestra audiencia. Entonces dejamos este espacio musical para poder pues empezar a distribuir el pastel, que todos están invitados a compartir con nosotros la fiesta de estos 6 años. Muchas gracias. Bueno, sí. Les presento a Fidel Reynoso para que suba a este escenario también. Todos los domingos. Él es el compañero que está detrás del equipo técnico allá en cabina de Tujal Radio. Así de que muchas gracias por esos aplausos. Desde hace 6 años hemos estado al frente del programa de la nacionalidad Los Sones de mi Tierra. Lo compartimos con ustedes con mucha alegría. Llamé a Fidel para que nos haga favor de encender las velas de los 6 años. Y pues vamos a compartir con ustedes. Agradecemos a doña Dominga, mamá Minga, conocida en el ámbito familiar, también porque nos ha regalado un pastelito, y a todos ustedes por hacer acto de presencia. Estaremos compartiendo siempre con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es el programa de la nacionalidad, el programa de los sones de mi tierra.
Vamos a pedirle ahí a Marco Tulio, me parece, quien está en controles, para que nos tire en la pantalla los paisajes de mi bella Guatemala. Vamos a invitar a nuestra Remial Tujal que nos venga a ayudar a soplar las velas en esta ocasión. Siempre nos da alegría tenerla por acá. Parte de nuestra programación es de nuestra cultura. Así de que ella es nuestra señorita hoy y le damos el honor para que sea ella quien nos sople la vela. Y vamos a hacer el conteo correspondiente. Todos con las palmas contamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El 28 de julio del año 2019 surge este programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su compañía y por ser parte de esta celebración. Muchas gracias ahí siempre por la fidelidad a la programación. Saludamos allá en Estación María Isabel, por allá también visualizando de este programa tan alegre. Nos quedamos con los paisajes, por favor, Fidel, mientras continuamos por acá saludando y complaciendo. Y vamos a compartir el retacito de pastel, mientras también la marimba toma un breve descanso. Por favor, ahí los paisajes de nuestra querida tierra de Guatemala. Muy bien, vamos a complacerle como siempre todos los domingos ahí a don Juan Uluán con este son especial. Quiero ver si está ahí, por favor, con el volumen de la computadora. Viene Emilia Primera. Para toda nuestra audiencia que está por allá disfrutando del programa allá en casita, el espacio también para ellos para saludar, mientras aquí en el salón se disfruta algo exquisito para ustedes.
Continuamos con nuestro programa, gracias a quienes visualizan desde fuera de las fronteras de esta bellísima tierra de Zacapulas. En su 6º aniversario es el programa de la nacionalidad, Los Sones de mi Tierra. Vamos a cambiar un tanto de ritmo musical, bueno, tal vez no de ritmo, sino que específicamente vamos a cambiar a la agrupación mientras se toman un breve descanso los amigos de la música regional San Sebastián, desde el interior del Salón Municipal, para complacer y para escuchar este son, Virgen de Guadalupe. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Y con la música nacional queremos saludar a todas las personas que visualizan a través de Tujal Radio. Rosita Solís, allá en Los Ángeles, California. Miguel Ángel Uluán, saludos desde la ciudad capital. Juan Arcón, un saludo para toda la familia Arcón allá en Río Blanco, desde Villanueva nos escribe. Manuel Espinosa, me complace con 4 milpas. Saludamos al barrio San Sebastián, nos escribe. Diego Gómez Mejía, buenas tardes. Escuchamos, vamos rumbo a casa. Saludos, que la disfruten y pasen bien. Nos escribe la profesora Isabel Mutaz. Qué lindos son en honor a la abuela Ananya Pras. Dios les bendiga, nos escribe. Emilio Muñoz, a todo el staff de Tujal Radio desde la ciudad capital, muchas bendiciones. Muchas gracias a quienes nos escriben a través de nuestra transmisión en Facebook Live, para que sigan disfrutando lo mejor de la música nacional. Gracias a todos por estar al pendiente de nuestro programa. Vamos a continuar con más sones en esta hora de la tarde, cuando ya transcurren especialmente 11 minutos después de las 6 de la tarde. Es domingo 27 de julio. Para saludar a doña Dominga Lancerio nos solicitan en esta ocasión este son muy especial. Transmitiendo desde la tierra de la sal negra, de Zacapulas para el mundo, los sones de mi tierra.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Y con este son vamos a transportarnos mágicamente hasta esas bellas naturalezas. Es Valle de Occidente quien nos acompaña en esta ocasión con Pajaritos de Ixhual. Adelante, maestros.
les ha parecido esta programación especial en el 6º aniversario del programa de la nacionalidad? Y como estamos un espacio para complacencia para toda nuestra gente linda y maravillosa, quienes nos escuchan en el interior de la República de Guatemala, saludamos a William Estuardo con este son, Bailando con Mamá Rosa. Es la marimba de Internacionales Conejos quien nos acompaña en nuestro escenario musical artístico del programa Los Sones de mi Tierra. Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio.
Vamos a continuar con nuestro programa después de este breve descanso de esta agrupación. Vamos a continuar con la música regional. Queremos saludar a Alfredo Reynoso, quien se encuentra justo por San Marcos, La Laguna, seguramente realizando nuevas tomas para difundirlo a través del canal de YouTube de Tujal Radio. Así de que continuamos desde el interior del Salón Municipal en esta ocasión. Una de las producciones recientes de la Marimba Regional San Sebastián, del autor Mauricio Aceituno, es este son que lleva por nombre Lantón Sintán. Para ustedes, en esta ocasión, del maestro Mauricio Aceituno Felipe, para que todos puedan seguir disfrutando, recordándoles que el programa culmina a las 19 horas. Así de que a disfrutar de este tiempo, a seguir disfrutando del baile fenomenal. Es el programa de la nacionalidad. Agradecerle de manera especial a Keiner Santiago, allá en Estados Unidos. Muchas gracias siempre por su colaboración con Tujal Radio. De igual manera a Francisco Andrés Espinosa, saludos cordiales, y a toda la familia hoy presentes por acá y quienes siguen nuestra transmisión. Muchas gracias siempre a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Siempre en Río Blanco a Pastelería Imelda, a Germán López también. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones para todos.
bonitos sones de la marimba regional San Sebastián. Saludos cordiales a todas las personas quienes se encuentran disfrutando desde casita también de este programa tan especial como lo es el programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra. Vamos a continuar, nos queda algo de tiempo aún. Vamos a seguir saludando y complaciendo. Por acá nos solicitaban algo muy especial. Es siempre a cada domingo, es algo agradable escuchar la música de la marimba regional. Solicitan corte azul para complacer en esta tarde muy especial ahí a doña Manuelita, que está presente también, y a cada uno de este público maravilloso. Saludos ahí, corte azul es lo que nos solicitan hoy en esta tarde tan agradable. También quisiera solicitarles a ustedes, maestros, que nos vuelvan a acompañar con esos sones que solo ustedes, con su ritmo, con ese sentimiento y sabor, lo saben hacer al estilo de la regionalidad de la música que produce añoranza y armonías a través de las baquetas de cada uno de nuestros artistas. Así de que vamos a escuchar entonces, por favor, este tema, corte azul. Muchas gracias. A seguir bailando. Bienvenidos. Aún estamos a tiempo para que puedan bailar un momento más. Es el programa de los sones de mi tierra.
Queremos saludar hasta allá en Pensilvania, ahí a Santiago, quien se encuentra en tierras lejanas. También Neftalí Miranda dice, buenas noches, disculpe, me pueden complacer con el niño del Santísimo, nos solicita en esta ocasión. Queremos agradecer ahí a todas las cofradías que hoy se hicieron presente, a ellos muchas gracias. El saludo cordial también al arquitecto Nicolás Uluán, también saludos. Allá en la ciudad capital, también a Blanca, así es. Muchos saludos especiales también. A los hermanos Simul también, saludos cordiales. Y a todas las personas que se encuentran disfrutando de esta programación que se difunde desde este recinto. Me parece que estamos ya casi a punto de cerrar con el programa. Tenemos algunos sones todavía por acá. Nos solicitan algo de las cofradías por allá. El Niño del Santísimo es uno de los sones que nos solicitan. De igual manera, San Francisco es otro de los sones que nos solicitan por allá para saludar a Emerson, que se la pase de lo mejor también. Saludos cordiales y especiales ahí a todos. Gracias a ustedes por hacer acto de presencia y continuamos ya con lo último de la música nacional para ir cerrando ya con broche de oro esta tarde tan especial. Nos solicitan tía Kela Checatalog también, a ver si nos lo incluyen en este mix de sones, por favor. Seguramente ya es lo último para esta noche especial. Saludamos a don Santos López, también es fiel seguidor a nuestro programa. Le saluda Santos López, dice, acá pendientes del programa. El programa de aniversario, qué alegre y bendición llegar a otro año más, porque Dios les permita muchos años. Acá con la familia en plena sintonía. Saludar a los paisanos que están en pleno baile. En especial a mi amigo Sebastián Ventura. Y señora, dice, a mi prima Maruca y Domingo Salvador. A mi tía Dominga Lancerio. Y que todos mínimo se tomen un buen traguito, dice don Santos López allá en la ciudad capital. Saludos hasta San Sebastián Retaluleu, Julián Vicente, saludos cordiales. Francisco Espinosa, saludos a Charlotte y a su esposa, dice, en Kansas City, que se la pase rico en esta tarde fenomenal.
Eli Ramírez desde la ciudad capital. Santiago bailando con mi hija, lo estamos viendo en familia, dice. Ahí el profe Germán a seguir bailando. Llegó don Juan Alberto. Es la música de la marimba regional San Sebastián.
para Guatemala y el mundo a través de Tujal Radio. Es verdad que son momentos muy gratos, son momentos muy agradables. Y esto nos pasa en nuestro programa. A veces estamos en el programa dominical, el programa del mediodía. A veces estamos ya a punto de cerrar la programación y se nos pone el ambiente muy bueno, muy agradable. Pero tenemos que despedir el programa cuando justo nos llega a las 2 de la tarde cada domingo. Y hoy siento yo que el sentimiento es lo mismo. Quisiéramos seguir con más música, pero imagínese usted, han transcurrido ya 8 minutos de la hora 19 y hemos ya sobrepasado 8 minutos de la hora 7 y hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Antes de ello, quiero agradecerle profundamente a las cofradías que hoy se hicieron presente con nosotros. Muchas gracias. En verdad que para el programa Los Sones de mi Tierra ha sido una experiencia totalmente distinta. Contar con la presencia de las cofradías, contar con la presencia de nuestra hija del pueblo, la Rimi Al Tujal, a quien le dimos la cordial bienvenida después de su retorno de Cobán, del evento allá en Rabín Ajau. Ha sido un momento emotivo y muy grato. Contar con la presencia de cada uno de ustedes, que sin lugar a dudas han estado también acompañándonos en nuestra programación.
a través de nuestra transmisión haber recibido y leído los mensajes de textos que nos dejaron al pie de nuestra transmisión en Facebook Live. También eso nos llena de alegría. Hoy, 27 de julio, podríamos decir, han transcurrido 6 años. Esperamos que podamos seguir estando al frente de esta programación, Los Sones de mi Tierra, a través de Tujal Radio, por otros años más. Si el universo y Dios conspira a nuestro favor. Esperamos seguir compartiendo con ustedes cada domingo, ustedes allá en casita y nosotros en cabina, acompañándoles con cada una de las agrupaciones marimbísticas, las marimbas orquestas, las marimbas regionales, las marimbas de pueblo, quienes le cantan a esta bella patria de Guatemala. A todos, nuestros sinceros agradecimientos. Un agradecimiento muy especial a Francisco Andrés Espinosa, a Pastelería Imelda, quien nos ha apoyado también, don Juan Uluán, que ahí ha estado con nosotros, acompañándonos. Lo mencionaba hace un momento, él fue quien estuvo distribuyendo las invitaciones a las cofradías. También el agradecimiento muy especial a la familia Lancerio Santiago, con quienes hemos compartido también en ocasiones, de manera especial a Keiner Santiago, que Dios les bendiga allá en Estados Unidos. Agradecimiento sincero a ustedes, integrantes de la Marimba Regional San Sebastián, que hoy por este programa también están estrenando, creo yo, 2 bocinas por ahí, aéreas. Muchas felicidades, a seguir cosechando más éxitos y triunfos. Entonces, finalizamos el programa felices por haber compartido con ustedes. Y para cerrar nuestra programación, por favor, maestros, acompáñenos con este son especial, Hermosura, y concluimos con el Rey Quiché, por favor. Bien, este son Hermosura. Para los que quieran bailar todavía un son más, ha llegado el momento de despedirnos de ustedes. Es el canto del hijo de la tierra, para el hijo ausente que llora y suspira por el suelo patrio. Muy agradecidos con los hermanos Reynoso, de manera muy especial a Aníbal Reynoso Tum, allá en Estados Unidos. Que Dios les siga bendiciendo siempre. Alfredo Reynoso, en sus 11 días de recorrido por Sololá, la tierra del ensueño y del paisaje. Y de manera muy particular, con el equipo de Tujal Radio, la máxima expresión de la cultura y la tradición. Ahí a Fidel Reynoso, quienes le acompañamos cada domingo en nuestra programación. Y a ustedes, quienes estuvieron presentes en el Salón Municipal y quienes siguieron nuestra transmisión, muchas gracias. A disfrutar de estos últimos sones del programa.
Mauricio, maestro en la marimba, con dedicatoria a nuestra Rimi Altujal, linda flor de mi pueblo, con sentimiento y sabor. Esta es la música que alienta el alma y la vida. Es el programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra.
como lo habíamos mencionado, vamos a cerrar el programa con este son emblemático, el Rey Quiché, para despedir nuestra programación. A todos nuestros buenos amigos, a todas las personas quienes estuvieron al tanto de este programa, muchas gracias. Allá en Ayutla, San Marcos, a don Orlando González, muchas bendiciones. Y a todas las personas, gracias por su fiel sintonía. Será entonces hasta el próximo domingo en nuestro espacio dominical, las 12 horas en punto estaremos con ustedes. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía.